El choque sobre el plan de recuperación y el fortalecimiento. Algunas oportunidades que quedan como lo pueden ser las medidas de herramientas tecnológicas, el teletrabajo, algunas herramientas ofimáticas. Continuamos con la pregunta, ya para entrar en materia, sobre a partir de la fecha actual, cuál es la perspectiva financiera y económica internacional en el marco de la pandemia. Según el análisis del Fondo Monetario Internacional, se evidenció que para el año 2020 tuvo un bloqueo del -3% para el año PIB, perdón. Eh, Se evidenció una comparación sobre la Gran Depresión, donde pues la Gran Depresión fue en el año 1929, eh, sobre la caída de la bolsa de Wall Street. Eso tuvo pues alguna especulación de la compra de acciones y se creó una burbuja y estalló pues en Estados Unidos y pues afectó los, los países miembros de las acciones que tenían las empresas. También se hizo una comparación, un análisis sobre la crisis financiera internacional del 2008, que obtuvo una decadencia en las hipotecas de subprime en los Estados Unidos. Esto pues tuvo repercusiones en las tasas de interés tasas de interés bajas y abundante liquidez en ellas. Para el año pues 2009 tuvo también la repercusión del 2008 de la caída de inversión extranjera hacia Estados Unidos. El tema de la depresión pues tuvo su finalización a partir de 3 años y con la adaptabilidad de varios países y la conformación de ellos. Ahora empezamos a hablar sobre el precio del barril y el petróleo en la referencia WTI, donde pues se evidenció una caída inesperada pues en la caída del valor del petróleo. Tomé unos años anteriores, 2018, con $64,98, en el 2019 con $57,18, en septiembre de 2020 con $30,37. Esto pues significó un déficit en el valor del petróleo. Había mucha oferta y poca demanda. Los que tenían contratos con estas petroleras fueron disminuyendo y la gran cantidad que quedó de petróleo quedó muy estancada y quedó a muy poco precio. Tenemos un pequeño análisis sobre esto, donde si el precio del barril sube, la TRM baja y esto interviene en la balanza de pagos, mayormente en las deudas del gastos públicos como para hospitales y educación. Continuamos con el tema de proyección del crecimiento o decrecimiento. Para los sectores, según el Fondo Monetario Internacional, tenemos varias perspectivas económicas, donde pues tuvo su análisis en la América Latina y el Caribe con 3,4 para el año 2021, con la perspectiva económica en México con 3,0, para la perspectiva económica de la Unión Europea con 4,8, para Estados Unidos con 4,7, para China con 9,2. Y pues estas fueron algunas perspectivas para el año 2021. El Fondo Monetario Internacional estableció pues una ayuda sobre $1 billón estadounidenses para fortalecer
en temas de economía en estos países y temas sanitarios. Continuamos con algunas proyecciones también del Fondo Monetario Internacional, donde se evidenció que para Estados Unidos en las proyecciones del año 2020 fueron del menos 5,9% para el PIB. Y en la proyección del 2021 del 4,7% del PIB. Visualizamos en China sobre 6,1% para el año 2018, para el año 2019, para el año 2020 con 1,2% y para el año 2021 se ha aproximado 9,2%. Seguimos con los niveles de desempleo actuales gracias al COVID. Se tomó esta evidencia sobre la Organización Internacional del Trabajo, donde se evidenció que la mayor decadencia para el desempleo fue en Rusia, parte pues de Asia, América del Norte, y esto tuvo afecciones en Europa también. Tenemos que más de 2/3 partes del desempleo corresponden a 12 países. Entre 2 y 3 países, menos de una tercera parte de los desempleados con 48 países. Tenemos pues los niveles de desempleo con 3,4% protegidos por la ley. Todos estos países con este porcentaje. Tenemos un 20,7% de las prestaciones que hay en el desempleo a nivel mundial. Una limitada de Asia y el Pacífico con 21,2%. Para las Américas con 14,3% y para África con 5,4%. Continuamos con el número de muertos por COVID continental en la fecha actual. Tenemos este tablero donde nos indica el número de contagiados con 61.645.535 personas. Esto fue notado para la fecha del día de ayer, 28 de noviembre de 2020, a las 12:25 de la mañana. Analicé sobre el número de contagiados al día de hoy, 28 a las 10:25 de la mañana, lo que quiere decir que hay un 172.813 contagiados a partir desde ayer en la noche a hoy, con un porcentaje, con una numeración de 61.818.348 personas contagiadas. Para Estados Unidos, que encuentra con el número más alto de contagiados, con 13.100.386 personas contagiadas, con muertos desde 264.925 personas fallecidas. Tenemos el que le sigue es India, donde tiene un porcentaje de 9.351.109 contagiados. Algunos apoyos generados por la banca mundial del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que el Fondo Monetario Internacional ayuda con $1 billón estadounidenses para facilitar la economía y asegurar los sistemas de salubridad. Para el Banco Mundial, protege a los hogares más pobres y las personas más vulnerables.
Algunas de las políticas económicas cambiarias monetarias del Fondo Monetario Internacional y de los bancos centrales fue la suspensión de pagos hipotecarios y préstamos a estudiantes. Para concluir, se dice que obviamente pues hay partes negativas de la pandemia, pero pues a raíz de eso se dieron nuevas perspectivas económicas, nueva visión de cómo volver y valorar la vida. Eh, se tuvo una perspectiva positiva, ya que la contingencia afectó a muchos, pero también trajo así nuevos pensamientos, nuevas fortalezas para salir adelante. Saber que a todos nos afectó, pero indudablemente salimos de ella porque somos emprendedores, porque no nos dejamos de una pandemia y vivir y respetar la vida es primordial para tener felicidad.